Ahora que va a venir. Durante todo el año soy don mierda, pero ahora que va a venir mi suegra, sé que por unos días me voy a sentir distinto, porque apenas veo asomar su cabeza por la ventanilla del tren y veo sus ojos asustados que nos buscan con desesperación, apenas le bajo esa valija antigua de cartón duro reforzada con la misma piola, apenas ella comienza a vigilar cada uno de mis gestos para no contrariarme o ponerme nervioso, apenas me alcanza la funda de la camisa de nylon que me regala todos los años, dejo de sentirme don mierda para convertirme en un ser excepcional que vive en la ciudad, que no se cae de la escalera mecánica, que no duerme la siesta y que son las 3 de la mañana y todavía no tiene sueño. Mi suegra me admira terriblemente. Y cuando yo me enojo porque vuelve a guardar el aceite usado en un frasco de Nescafé o porque no tira los fideos que sobraron del almuerzo, se me queda mirando con esa admiración con que a veces miran las mujeres. Entonces, yo no me siento don mierda. Como cuando me encuentro con Luis y pedimos la picada de milanesa y los vasos de vino. A no ser porque Luis siempre cuenta lo mismo de cuando recorría la provincia y vendía los bromuros pintados y llegó a tener 20.000 pesos en el año 38, cuando empezamos a inventar los negocios para hacernos ricos y las cosas raras que podríamos vender. Entonces me siento como antes. El negocio que más nos gusta es el de los ladrillos de madera. Vendemos ladrillos de madera, todos iguales y bien apilados en los estantes. Nos cuestan 30 pesos y los vendemos a 100. Viene la clienta, abre la bolsa y nos dice, deme 10 ladrillos. Y ya son 1.000 pesos. Decimos que debe haber un único modelo y un solo tamaño para evitar el desparramo. No se oxidan, no tienen tapa y no puede haber reclamos. Es un negocio fabuloso. Con Luis nos reímos mucho y ya en ese momento me siento como cuando viene mi suegra. También me pasa cuando camino por la calle pensando en que todos los negocios son míos o cuando me paro a comprar cigarrillos y veo esas galletitas recubiertas de chocolate. Casi nunca me decido, pero a veces, después de mucho pensarlo, le pido una al kiosquero y me la como. Como antes, rápidamente, como cuando no era don mierda, como cuando era chico y me decía, cuando sea grande me voy a comprar todos los chocolatines que quiera. Es curioso que ahora ya no me importen los chocolatines, quizá porque ya no me importa ser don mierda. Antes me importaba mucho, veía que los años se me iban cayendo como el pelo y siempre calculaba. Chaplin tiene 65 años, cuando tenía mi edad ya era rico. Palacio a los 24 ya era diputado. Roosevelt, paralítico y todo, fue 2 veces presidente. Comparaba y veía lo que yo había hecho y me entraban unas ganas tremendas de llorar. Ahí es cuando me compraba las galletitas esas y mientras las comía por la calle, durante el rato que duraban, sentía que me iba creciendo la fe. Una confianza caliente que siempre me hacía imaginarme montado en un enorme caballo verde que galopaba por el aire con la velocidad de un avión a chorro. Parecía que lo estuviese domando. Volaba por encima de todo el mundo y todo era posible. Y yo me sentía muy emocionado y enormemente bueno. La gente me miraba con simpatía y me pedía favores. Todo era muy fácil. Pero después, cuando terminaba de comerla, cuando me decidía a tirar el papel plateado, que siempre tardaba mucho en tirarlo, entonces todo volvía a ser lo que era antes. La casa sin muebles y los vecinos a la noche buscando hormigas con la linterna. Mi mujer y yo mirándonos a los ojos, ya sin nada que decirnos. Al principio, cuando recién nos casamos, los primos de mi mujer nos alentaban mucho. ¿Te acordás, vieja, cuando recién nos casamos?, decía el primo de mi mujer. Comíamos pan con cebolla, seguía la prima. Bien fiero que la pasamos, agregaba él. Y seguían contando, y nosotros nos entusiasmábamos mucho porque los veíamos ahora con coche y departamento propio y una fábrica de pantalones y pensábamos que nosotros íbamos a ser como ellos. Por aquel entonces mi suegra, cuando venía, recelaba un poco. No decía nada, pero desconfiaba al ver la cama turca de una plaza y la ropa tapada con una sábana.
Entonces yo le contaba que habíamos ido a ver patinaje sobre el hielo y cómo era el cinemascope y los incineradores de las casas de ahora, y que yo había visto filmar una película en plena calle. Pero lo que más la enloquecía era cuando le contaba Museo de Cera y el manto sagrado. Yo había estado en el canal y había visto el canal por dentro. Los ojos de mi suegra resplandecían de orgullo. Parecía más joven. Esta era la época en que yo más galopaba. Al principio, cuando me compraba siempre las galletitas, cuando todavía no era don mierda, y me alentaba la imagen de los primos. Pero después la imagen de los primos se fue haciendo cada vez más lejana y borrosa. Ya no me servía. Y cuando terminamos de pagar el dormitorio, yo ya había dejado de comprar los chocolatines. Me salvaba mi suegra. Casi debo confesar que ansiaba que viniese. Recuerdo el año que vio los muebles nuevos, todos brillantes. No cabía en sí de alegría. Nos miraba a los dos y lloraba. Parecía como que envidiaba a la hija. Y después, entre las dos, abrieron el ropero y los cajones de la cómoda y hacían proyectos de cómo ubicar las toallas y de que en el espacio libre entre la pared y el ropero cabría justo la aspiradora que pronto íbamos a comprarnos. Ya había comenzado a ser don mierda. Me di cuenta por primera vez cuando vinieron los primos a saludar a la suegra y ella les mostró los muebles. «Son preciosos», dijo el primo a mis espaldas. Y cuando yo me di vuelta de improviso, sorprendí aquella mirada, esa mirada que había cambiado con la mujer. Ahí me di cuenta de todo y para siempre. Después pareciera que ellos también se hubieran dado cuenta de que yo ya era don mierda, porque nunca más volvieron a hablar de cuando ellos empezaron, sino de los programas de televisión. Y siempre nos preguntaban si no habíamos visto El sábado a Mancera. Mi mujer se cansaba de decirles que nosotros no tenemos televisión y ellos decían: «Ah, es cierto». Ese fue el principio. Con el tiempo cambiaron de táctica. Empezaban así: «¿Vieron El sábado a Mancera cuando trajo a...? Ah, pero es cierto, siempre nos olvidamos de que ustedes no tienen televisor». Y seguían contando cómo mi primo vendía los pantalones. Antes de ser don mierda, los primos siempre decían: «Y al principio todo es difícil, pero después, con trabajo...». Después ya empezaron a hablar de los que realmente trabajan, de los que tienen capacidad y de que este país da para todo. Cuando nombraban a algún amigo de ellos, nunca dejaban de decir: «Ese sí que es activo». Y se sabían las historias de todos los tipos que empezaron con una mano atrás y otra delante. Y hoy en día no se les puede cortar la cabeza por menos de 50 millones. Si yo decía que tenía una idea, el primo tenía dos. Si a mí me dolía un poco la cabeza, al primo le dolía mucho más. Si yo contaba que una vez había comido pollo al barro cerca de Pacheco, el primo lo había comido de soltero muchas veces en el patio de un clandestino de la calle Ayacucho. Cuando el primo hablaba, la prima asentía constantemente con la cabeza y mi mujer me comparaba con él mirándome con desprecio. Una vez, cuando me quedé sin trabajo, a mi mujer no se le ocurrió nada mejor que ir a ver a la prima. Seguramente mi mujer lloró, porque un mediodía me entero de que estoy citado con el primo en la fábrica de pantalones. Yo no había ido nunca y por las dudas me vestí muy bien. El primo me hizo esperar más de media hora en una silla roñosa a la vista de todas las costureras que a cada rato levantaban la cabeza para mirarme. Por fin el primo me hizo pasar y me dio una filípica y una tarjeta de recomendación. Me fui a la estación de servicio. El trabajo era más que nada de sereno, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y pagaban 400 pesos por día. Cuando mi mujer supo que no acepté, se puso histérica. Todo el mundo en la familia se enteró de que yo fui un estúpido porque de noche se gana mucho más con las propinas de los que guardan los coches. A partir de ese momento pasé a ser don mierda para todo el mundo. Mi mujer miraba todos los días los avisos del diario y se enojaba porque yo no quería ir. Todos de vendedor. Y si hay algo que me revienta es ser vendedor. Sobre todo porque nunca se vende nada y no como los ladrillos de madera que inventa Luis. No,
Siempre se trata de papeles, seguros, suscripciones de sanitarios y tierras. Todas las cosas que la gente no ve y no quiere comprar. Lo lindo del caso es que todos los parientes que me recomendaban empleos de vendedor nunca habían vendido nada en su vida. Ni rifas, ni pasajes a excursiones, ni nada. Pero eso fue hace mucho tiempo, cuando empezaba recién a hacer don mierda. Ahora tengo trabajo, pero ya no me importa nada, ni siquiera la casa. Yo tenía la obsesión de la casa, mi mujer también. Si veía una casa de lujo en las películas, siempre se quejaba diciendo lo mismo. ¡Ja! Igual que la mía. Yo trataba de cambiar la casa, miraba las vidrieras de las mueblerías, consultaba las revistas, cambiaba de lugar los cuadros, los veladores y trataba de copiar los detalles de las casas ricas. Pero todo era inútil. No sé si porque nunca alcanzaba la plata para comprar nada o si porque la casa tenía un alma y también sabía que yo era don mierda. La cuestión es que siempre tenía ese aspecto de miseria, ese aspecto de cosa descolorida, de cosa negada, de cosa que no va. Por ahí le pedía una rama seca al vecino y la metía en el florero, como había visto en las vidrieras del centro. Primero estaba muy contento, pero después le miraba la cara a los primos y me daba cuenta de que no iba. El primo se reía directamente y me decía que yo estaba loco y por qué no ponía yuyitos o una palangana o medio kilo de bosta seca, y cada vez se reía más. Únicamente mi suegra se admiraba y decía: vean las cosas que se usan en la ciudad, y me miraba como a una caja de sorpresas. No olvidaré cuando apareció el caldo en cubos y yo lo traje a casa. La vez que le llevé el pescado súper congelado, casi se muere. Cuando abrí la caja de dátiles y le dije que venían de Arabia, se hizo la enojada por lo que habría gastado, pero no podía desmentir la cara de felicidad que puso. Cuando se lo conté a Luis, nos reíamos mucho. Ahora va a venir y yo lo espero. Yo, don mierda, parado en la estación y ya sin pelo, acodado en la baranda, esperando la luz del tren, esperando la cara nerviosa de mi suegra, esperando verla asomar por la ventanilla y darme un beso, esperando. Isidoro Blaisten.